no, Facebook no sabe de qué se trata, y entonces cuando alguien quiere reproducir o pone ahí, estoy buscando esto, pues no nos ubica a nosotros. Pero si le pones etiquetas, ya te ubica. Perfecto, ya está transmitiendo desde el Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos, es un placer. Déjenme, me presento. Yo soy Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Soy el director de la Oficina de Estudiantes Embajadores en la Ciudad de México Sur. Y también tengo mi propia fundación que se llama Fundación Un Millón de Sueños. Y nosotros trabajamos para que la juventud de México, de Sudamérica y de cualquier parte del mundo cumpla sus sueños. Obviamente lo primero que tenemos que hacer para cumplir un sueño es definirlo. Entonces yo empiezo con eso, yo trabajo con eso, con ayudarle a los jóvenes, acompañarlos a que definan su sueño. Y una vez que queda claro su sueño, pues empiezan a cumplirlo. Y mucho de lo que hace un joven para poder ir a cumplir su sueño es ir estudiando, es ir avanzando en la vida poco a poco, es ir peldaño tras peldaño, ir estudiando. Y el mundo es una gran oportunidad para cumplir los sueños. Se escucha mucho sobre los sueños de vida en América o el sueño americano, pero realmente uno puede cumplir esos sueños en cualquier parte del mundo. Y a veces no nos enteramos, no sabemos que hay muchas oportunidades muy valiosas, muy interesantes en otras partes del mundo. A veces, por ejemplo, nos podemos poner a revisar y resulta que la colegiatura o los programas académicos en otras partes del mundo están increíbles, así de verdad increíbles. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que yo aprecio mucho, que yo conocía hará unos 2 años y medio, sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Que es Sofe Ruiz. Aquí está con nosotros Sofe Ruiz, nos acompaña. Sofe está físicamente aquí en la Ciudad de México. Él tiene una oficina en Polanco. Ahorita por la pandemia y por estas cosas, pues no puede salir. Y qué bueno que no puede salir porque lo tenemos encerrado para nosotros. Sofe es venezolano, voy a hablar un poquito de él, pero Sofe se fue a estudiar a Barcelona, su carrera, empezó a estudiar en Barcelona, empezó a estudiar inglés, empezó a tratar de salir adelante y de ahí Sofe se fue a Australia y vivió 11 años en Australia. Ahí aprendió muchísimas cosas de aquel hermoso país. Australia tiene muchas ciudades muy importantes, obviamente la más famosa es Sydney, pero también está Melbourne, también está Brisbane y hay otra ciudad del otro lado, del lado del este, que se llama Perth. Ahí estaba viviendo Sofe en Perth, la ciudad que está más pegada al continente asiático, por así decirlo. Entonces más cerca de Asia, pero al mismo tiempo está más despegada de la parte occidental de Asia. Entonces es una ciudad entre aislada, pero además internacional. Es una ciudad bien interesante. Sofe aprendió todo lo que hay que aprender de vivir en Australia, regresa a Venezuela, crea su propia empresa, funda su empresa y le dan una representación muy importante de una institución que se llama EMSA. EMSA significa Estudia y Emigra a Canadá. Bueno, Sofe nos va a explicar mejor. Yo quiero presentarles el día de hoy para que Sofe nos haga favor de irnos platicando qué hay que hacer si yo no quiero ir a estudiar a Australia. Les quiero presentar el día de hoy a Sofe Ruiz. Sofe, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, Sofe. Gracias, Rodolfo. Bueno, encantado de estar en esta presentación de lo que es Australia. Y como bien lo dijiste, mi función es fomentar Australia como un todo, como un destino para estudiar, trabajar y vivir. Viví en Australia 11 años, como lo dijiste. Mi primer sueño es salir primero de mi país y mi primer stop fue Barcelona y luego de Barcelona fue Australia. También, como lo dijiste, viví en Perth. Perth queda al otro lado de Australia, el lado oeste de Australia. Estudié, hice mi especialización en Derecho en Inmigración allá y luego hice lo que es la certificación como agente educativo. Esto tendría que ver algo así como la manera la manera profesional de poder asesorar en torno al sistema educativo en Australia.
La empresa que yo represento se llama EMSA, que es Education and Migration Services Australia. Es una empresa australiana que tiene presencia en algunos países en Latinoamérica, tiene también en Filipinas, en India, tiene presencia en otros países que no sean Latinoamérica. Ahorita estoy aquí en Ciudad de México, represento la oficina de aquí de Ciudad de México. Y bueno, he trabajado también con Rodolfo en relación de fomentar o poder asesorar a los estudiantes de Rodolfo al destino Australia. Entonces, yo quiero hacer como una introducción primero, ¿qué es Australia? Porque Australia no se vende por sí solo, porque muchos de los estudiantes aquí en México desconocen gran parte de lo que es Australia. Australia es uno de los países perteneciente al grupo de los países más poderosos del mundo. No es en vano, o sea, Australia, pues el índice per cápita de Australia es muy alto. La industria de Australia se dedica o está enfocada principalmente a la industria de la mina o la minería. Eso es lo que le da la mayor fuerza a Australia. Además de la mina está lo que es el turismo. Es parecido a México porque en México el turismo es gran parte de su producto de exportación, pero en vez de ser el petróleo, son los minerales, el hierro, el aluminio, el cobre, pues inclusive el plutonio tiene Australia. Entonces, de eso vive Australia. Entonces, Australia es tan grande, o creo que hasta 9 veces el tamaño de México, o 7 veces, son 7 millones de kilómetros cuadrados. Para una población bien reducida, una población del tamaño de Ciudad de México, en toda Australia, bueno, la población australiana es de casi 25 millones de habitantes, pues digamos que todos están regados en toda Australia. Hay como 6 principales ciudades que ya las he mencionado. La primera o la más grande es Sydney. Sydney es de esas ciudades un poco, bueno, un poco no, bastante cosmopolita. Es la ciudad es la ciudad más famosa de toda Australia. ¿Por qué? Por los Juegos Olímpicos de Australia, por la película de Nemo, por todo lo que conlleva la publicación del nombre Sydney. Entonces, Sydney no es la capital es Canberra, pero Sydney es con la mayor fuerza, es como decir el Nueva York de Australia. Otra y seguida muy de cerca está Melbourne. Melbourne es una ciudad bastante europeizada. Se dice que hay más café y restaurantes en Melbourne que personas. Como el clima es bien europeo, es bastante parecido no voy a decir tanto a Londres, pero tiene un clima bastante, pues, es fresco, voy a ponerlo así. Y toda la arquitectura es bien europeizada. Luego, seguido de Melbourne, está Brisbane. Brisbane es la tercera más grande de toda Australia. Tiene alrededor de casi 4 millones de habitantes, 3 millones y algo. Luego de esa le siguen las ciudades más pequeñas que son Perth, Adelaide, Tasmania, Gold Coast, Darwin. Las últimas que le nombré pertenecen al sistema de zonas regionales. Eso se lo voy a adelantar un poco porque tendría que ver más en la parte a largo alcance a los efectos migratorios. Cosas positivas también de Australia es que los estudiantes que quieran irse a Australia a estudiar inglés van a poder trabajar medio tiempo. Eso es una ventaja si lo comparamos con el resto de los países, incluyendo también Alemania, donde si se van a hacer un programa de idiomas, no van a poder trabajar. Las cosas positivas de Australia es que durante los programas de idioma, o de idioma, en este caso inglés, sí pueden trabajar medio tiempo. Otra de las cuestiones positivas que yo creo que Australia tiene es que el salario australiano es uno de los más altos en el mundo. Estamos hablando que el salario en Australia lo acaban de aumentar ahorita el 1 de julio y llegó a 19.8, casi $20 australianos por hora. Esto significa un impacto importante, un beneficio importante a la hora de calcular. Si están calculando, están tratando de ver qué país yo puedo ir donde pueda ir trabajando y estudiando al mismo tiempo y pueda cubrir mi manutención, pues tengan en el horizonte Australia, porque Australia le ofrece la posibilidad de poder trabajar en trabajos casuales. No voy a poner trabajos profesionales,
porque bueno, le tengo que decir que si van a irse como estudiantes, pueden trabajar medio tiempo y necesitan trabajos flexibles en tiempo de su horario. Entonces necesitan buscar trabajos casuales. Entonces, ciertamente si consigo un trabajo, por ejemplo, de mesero y me pagan, nadie paga el mínimo de por hora, pagan siempre por encima del salario mínimo. Estamos hablando que normalmente pueden conseguir salarios desde 25, 24 hasta $35 la hora. Entonces, si colocamos que ustedes trabajen 20 horas a la semana, estamos hablando que al mes pueden llegar a ganar hasta $2,000 por mes. Muchos también me preguntan, normalmente es, ¿cuánto es el gasto promedio mensual en Australia? Bueno, les digo que el gasto promedio de un estudiante internacional, colocándole el hospedaje, la comida, el transporte y, digamos, el celular, estamos hablando de como unos $1,300 mínimo. Entonces, si restamos y sumamos, podemos decir que con el salario, con el dinero que yo voy a ganar durante el tiempo de medio tiempo de trabajo, puedo cubrir mensualmente mis gastos de manutención, colocándole todos los que les nombré anteriormente. Entonces, eso es una ventaja muy buena. Por otro, el sistema educativo australiano. El sistema educativo australiano se divide en, bueno, te ofrece cuatro tipos de programas, tres en particular. Los programas de idiomas, que son los ELICOS, ahí se dividen con los inglés para propósitos académicos, los de inglés General English, los de preparación de Cambridge, IELTS, etc. Luego vienen los programas técnicos. Los programas técnicos, aquí estamos hablando que los programas técnicos son todo los cursos vocacionales o digamos que ahí entran los programas de diplomados y los programas de certificados, que esto pueden ser desde 3 meses hasta 2 años. Entonces, aquí pueden salir como, digamos, como ingeniero técnico en ingeniería civil. Voy a ponerlo así. Entonces, estos son bien buenos porque son programas que son cortos, son mucho más económicos que los programas universitarios y pues en términos de practicidad, pues digamos que te coloca más fácilmente en el campo laboral porque apenas te gradúas puedes comenzar a trabajar con la visa de graduado y ya puedes trabajar como técnico de ingeniero, voy a ponerlo así. Ahora, por otro, son los cursos de Higher Education o los universitarios, comenzando con las licenciaturas, luego vienen los Graduate Certificates o los Graduate Diplomas, luego vienen las maestrías y luego vienen los doctorados. En todo lo que es el sistema universitario australiano, el estudiante mexicano, y ahí es donde en la plática anterior le comentaba yo a Rodolfo, que los mexicanos tienen una ventaja al resto de los otros latinos. Es que los estudiantes de aquí de México tienen un muy buen nivel de inglés, comenzando por allí. Además de tener un buen nivel de inglés, tienen un muy buen promedio de calificaciones. Cuando hablamos de buen promedio de calificaciones, va dependiendo de las universidades. Hay muchas universidades que colocan el mínimo, como decir, el mínimo de lo bueno. Estamos hablando a partir del 8.6 aproximadamente. Pero hay otras universidades que le dicen, bueno, a partir del 7. Cada universidad tiene como un rango de calificación, un rango de score para poder acceder a lo que son las becas. Entiendo que aquí en México la mayoría de los estudiantes preguntan a cada rato cuáles son las becas, lo de las becas y las becas. Bueno, a ver, sí existen las becas. Las becas en Australia en su mayoría, voy a decir, en el 97% de las becas son becas de méritos académicos, significando con ello que lo que se toma en consideración es el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes. Entonces, si el estudiante está pensando en beca, si tienen promedios mayores a 8, por encima de 8.6, ya estamos pudiendo colocarlos dentro de lo que son los rangos de beca. Mi función aquí en México es tratar de ayudar en todo el proceso, desde esta charla informativa hasta
el equipo de EMSA en Australia, poder darle el seguimiento desde tratar de ayudarles a conseguir empleo o ayudarle con el currículum vitae o abriéndole las cuentas bancarias o abriéndole como el RFC australiano, que si tienen problemas con el hospedaje, etc. Ahí incluimos todo lo que es el soporte de cada uno de los estudiantes. ¿Tienes alguna pregunta, Rodolfo, por ahora? Perdón. Por ahora yo creo que estamos bien. Estoy más o menos revisando qué personas están conectadas. Tenemos una persona desde Torreón, tenemos una persona desde Costa Rica, tenemos personas que están conectando. Le mando un saludo a Erika Pérez Valdés, que nos está viendo en Sudáfrica. Es fan de la página y me da gusto. Yo lo que quisiera es agradecerte que nos vas dando esta información y decirles a los muchachos, tú te puedes ir a Australia a estudiar desde inglés, o sea, simplemente te puedes ir un semestre o te puedes ir unos meses a estudiar inglés, o te puedes ir a hacer un semestre o un año de tu prepa, o te puedes ir a hacer ya toda tu carrera o la maestría o incluso el doctorado. Y lo que nos está diciendo Sofe es que hay muchas maneras para irse. A diferencia de otras pláticas en donde te hablaba de un programa especial para irte, por ejemplo, a Alemania, aquí es el país completo y Sofe es el representante de Education and Migration Service to Australia. O sea, Sofe prácticamente nos ayuda con todo, lo que es la educación y la migración. No te voy a decir que te tramita tu visa completa, pero casi el 90%, ¿verdad, Sofe? Sí. Prácticamente. Adelante. Aquí la idea es que el estudiante pues se sienta apoyado. Ciertamente, como representamos las universidades, los institutos y los colegios en Australia, la función es mía aquí en México, es ayudarle a todos los estudiantes a hacer todo el proceso desde cero. Desde elegir qué ciudad, porque es importante también entender que cada una de las ciudades va a repercutir al plan de largo alcance. Ciertamente, para comenzar, necesito decirte que los estudiantes cuando están tratando de organizar su plan o su sueño de irse del país o de irse de México, tienen que entender que primero tienen que tener un plan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El de corto plazo es en qué ciudad, qué curso y dónde. El de mediano plazo es qué título o qué certificación quieren obtener. Y el largo plazo sería, ¿me regreso a México o me quedo en Australia? Entonces, aquí es importante entender que como agentes necesitamos entender también o saber, más que todo saber un poco el adentro de la cabeza de cada uno de los estudiantes para poder comenzar a organizar paso a paso el programa a corto, mediano y largo plazo. También saber, go ahead. Cuando tú decidiste, Sofe, irte a Australia, tú fuiste por el inglés, hasta donde yo tengo entendido, y te quedaste 11 años. Hiciste ahí tu carrera y te especializaste como agente. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Platícanos. Pues mira, estando en Barcelona, pues mi experiencia en Barcelona no fue mala, pero no era digamos, la consecuencia o el final, la meta mía era tratar de hacer carrera en Barcelona. Y pude ver que la competencia en Barcelona era muy fuerte, donde también se necesitaba mucho el inglés, donde las personas tenían muchos títulos universitarios por encima del mío, y donde el mercado era muy agresivo y los salarios no eran los mejores. Entonces, ciertamente, mi plan cambió, estando en el mismo plan cambió, y donde yo digo, tengo que buscar una alternativa para poder obtener lo que yo quiero, y que es ser un profesional global o más, con mayor alcance, voy a ponerlo así. Entonces estaba buscando un plan o un destino, perdón, un destino donde yo pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo. Descarté de lleno Norteamérica porque no se podía ya de plano. Canadá también no podía.
UK tampoco podía, etcétera. Entonces yo no quería, yo quería poder poder trabajar durante mis estudios. Australia estaba disponible, o Australia en mi búsqueda, porque cuando uno hace un plan y tiene que cambiar el destino, cambiar la meta dentro del plan, forma parte de estar organizado. Uno tiene que tener un plan B, un plan C, un plan whatever. O sea, puede tener muchos planes, pero dentro del mismo plan. Entonces, me mudé, o sea, hice todo mi proceso para Australia, llegué a Perth, en Perth estudié inglés, estando también en Perth trabajaba, yo trabajaba en un hotel, el hotel me ayudó muchísimo durante mis estudios y ya estando ya un tiempo en Australia, decidí comenzar mi especialización en Derecho en Inmigración en Australia. Luego que termino eso, la misma universidad me extiende como una beca para lo que es el Juris Doctor, que es como una mutación entre doctorado y pregrado al mismo tiempo en Derecho. Y estando allí también hice en paralelo lo que es la certificación como agente de educación, el PIER, que es como el ente que regula a las personas o a los asesores educativos. Y bueno, antes de terminar mi doctorado, quise hacer un break en mi vida. Fui a Venezuela para tomar un año sabático. Estando en el año sabático, me contacta la empresa de EMSA y o los dos nos contactamos. Fue algo muy, muy particular. Y bueno, comencé en Venezuela con la agencia al punto de que por un tiempo fuimos los que mayores vendíamos a nivel mundial. Entonces eso me ayudó mucho pues en experiencia más que todo, porque estamos hablando de que pues eran muchas aplicaciones al mes, estamos hablando más de 60 estudiantes que se mandaban al mes, con lo cual era mucho el trabajo que se tenía en Venezuela. Y bueno, después, entre la empresa y mi persona, estábamos buscando otros horizontes después de Venezuela. Entramos entre Perú, Chile, Argentina y bueno, el monstruo que era México. Decidimos mudarnos a México. Decidiste venirte para acá. Y fíjate que eso es bien interesante. Yo he tenido la oportunidad de platicar varias veces con Sofe. Yo quiero ahorita abrir un poquito a que nos hagan preguntas del público. Erika nos está haciendo una pregunta, nos pregunta y de una vez yo la voy a responder y Sofe me va a ayudar, que si además de las becas académicas hay becas artísticas o culturales. Sofe dijo que el 97% son académicas, o sea, el 3% restante pues deben de ser de estas culturales o deportivas. O sea, debe de haber, nada más que son muy poquititas. ¿Verdad? Ahorita le voy a permitir a Sofe que conteste esta pregunta, pero además decirles, fíjense que hay una cosa muy interesante entre Sudamérica y México. Nosotros los mexicanos siempre vemos muy cerquita a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, cuando pensamos en estudiar en el extranjero, lo primero que pensamos es en California, en Nueva York, en Boston, en Harvard. O sea, es la primera opción que siempre se nos viene a la mente. El detalle es que es muy caro estudiar en Estados Unidos, es realmente muy caro. La segunda opción siempre pensamos en Canadá, o sea, Canadá debe ser la opción. Son muy amables, son a todo dar, es más barato, el avión no está tan lejos, pero difícilmente se nos ocurre estudiar en otro país como Londres, o estudiar, por ejemplo, en Irlanda o en Australia, que lo vemos muy lejos. Pero la gente de Sudamérica, o sea, lo que es Chile, Argentina, el mismo Venezuela, como no tienen Estados Unidos cerca, lo que más cerca tienen es Sudáfrica en avión, o Europa, o del otro lado Australia. Australia es una de sus primeras opciones. Por eso sale tanta gente de Sudamérica a Australia. Pero lo que a mí me decía Sofía la vez pasada es que la gente de Sudamérica por lo mismo no tiene buen inglés. Entonces, van a Australia y no tienen buen nivel de inglés. Nosotros en México tenemos buen nivel de inglés. Afortunadamente, muchos de los que nos están viendo y tú mismo debes de tener un buen inglés. Entonces, eso ya es prácticamente una puerta abierta para ir a Australia. Lo que nos falta es autoestima, ganas en uno mismo. Nos están haciendo una pregunta aquí en el chat, Sofe. Ya te hice la primera pregunta sobre las becas y la segunda pregunta que nos hace César es, para estudiantes, ¿hasta qué edad recomiendas?
¿hasta qué edad es la que recomiendas para estudiar en Australia? Yo aquí entre nos diría que cualquiera, pero que nos platique ahorita Sofe. Y con la situación del COVID, ¿hay problemas de acceso a América, Oceanía para los estudiantes? Miren, me voy a adelantar. Ahorita está difícil el mundo, pero poco a poco se van abriendo. Adelante, Sofe. Ya son 3 preguntas. Voy a comenzar primero con lo de las becas y las becas de cultura. En relación a las universidades en Australia, sí existen becas para inclusive las facultades de artes, todo lo que son las licenciaturas y las maestrías, inclusive los doctorados. Ahora, arte propiamente dicho, o sea, que exista una beca por arte tal cual como lo vemos, sí pudiese existir tanto y cuanto, si la quieren una beca en full en cuestiones de arte, puede ser una beca de una maestría en investigación. Y si es una maestría en investigación o un doctorado en investigación, es mucho más factible el que le puedan dar una beca. Ahora bien, el poder acceder a el gran problema que tengo con la gente o las personas que quieren hacer becas culturales o, perdón, hacer programas culturales o de artes, es que no me tienen el nivel de inglés. Entonces, he ido algunas veces inclusive a Bellas Artes, que es como una universidad, la Universidad de Bellas Artes o el Instituto Bellas Artes, que cubre varios programas de cultura. Y el gran problema es que los estudiantes o los egresados de ese tipo de programas no me tienen el inglés requerido. Ahora, una beca en full para un programa normal de artes, lo que voy a tener es una beca, dependiendo del promedio del estudiante, de un 25, un 30 o un 50%, pero es caso por caso, ¿vale? Pero va dependiendo, y como lo dijiste tú, bien lo dijiste, en el mérito académico. Si no hay un mérito académico, pues difícilmente pueda avanzar o pueda tener un logro a corto plazo en términos de becas. Y entonces, recapitulando, buen nivel de inglés, estamos hablando por encima de un 6.5 en el IELTS test, no banda menores a 6, un muy buen promedio, estamos hablando, mientras más, o sea, mientras si tienes un 9 o 9 punto algo, mucho mejor. La idea de nosotros es tratar de idealizar o tratar de buscar dentro de las universidades que representamos qué beca le podemos ayudar al estudiante basado en el perfil del estudiante y de lo que quiere el estudiante también a largo plazo. No olvidando, y todavía no hemos cubierto un poco esto, que son los programas de migración calificada. Esto lo dejamos un poco más a futuro dentro de lo que vamos a platicar hoy. Entonces, en relación al segundo punto, que era la edad. Y de una vez agrego con una pregunta que me están haciendo por el Facebook. Más o menos, ¿qué edad recomiendas para estudiar? Y me preguntan si, por ejemplo, alguien se puede ir a estudiar con hijos. Por ejemplo, alguien ya casado con hijos. ¿Sí? Vamos a eso. Y los certificados de inglés. ¿Cuál es un buen certificado? Miren, hay muchos, está el TOEFL, está el IELTS, está el Cambridge. El que a nivel mundial todo el mundo revisa es el Cambridge, pero platícanos, Sofe, ¿cuál es el nivel? Sí, hay diferentes tipos. Voy a comenzar con el primero, lo de la edad. Pues mira, desde los 18 en adelante, pueden ser menores de edad, pero el proceso de visado es un poco más quisquilloso, porque le piden permiso, o sea, pero igual nosotros hacemos todo este proceso. Pero si el proceso requiere diferentes documentaciones porque son menores de edad, hay que cubrir que las condiciones de ese menor de edad, las condiciones de la buena estancia se den en cabalidad. Entonces, por otro lado, si son mayores de edad, estamos hablando que hemos mandado estudiantes desde los 18 hasta los 50 años de edad. ¿Por qué digo que después de los 50? Porque, hombre, ya después de los 50 es difícil que migración entienda de que una persona, un senior, quiera hacer, por ejemplo, un diploma. Sí, o sea, aquí es donde, o una persona que ya es retirada. Aquí las condiciones en efectos de visado es lo que nos afecta un poquito, porque sube el nivel, el riesgo de la visa. Entonces, cuando hablamos de la edad, hombre, hemos aplicado hasta los 50 años de edad. Yo nunca pongo un no.
O sea, yo trato de aplicar hasta donde yo vea que yo puedo minimizar el nivel de riesgo de visa. En términos de ese punto, para no pasar este punto que estamos hablando de visa, cosas positivas que tiene México es que el pasaporte mexicano es nivel 1. Esto quiere decir que todos los estudiantes con pasaportes mexicanos, pues el proceso de visado es bastante expedito, es bastante rápido, tienen un pasaporte bastante fuerte, tan bueno es el pasaporte que es casi el mismo nivel, o es el mismo nivel que un europeo. Entonces, por ahorita, el pasaporte mexicano tiene una facilidad o lo ven de buena manera, el gobierno australiano lo ve de buena manera. O sea, son estudiantes genuinos, estudiantes que pues hacen lo que tienen que hacer en Australia, que es tratar de conseguir su meta académica. Voy a hablarlo de esta manera. Por otro lado, el último punto que me comentaste, que era la parte del COVID. Pues mira, el gobierno australiano tenía planteado que a mitad de este mes, a mitad de julio, se abrieran las fronteras en Australia. Desafortunadamente, por el mal cumplimiento por parte de los australianos que estaban retornando a Australia, no guardaron la cuarentena que tenían que guardar en el estado de Victoria, en Melbourne, y pues hubo un repunte en Melbourne. Entonces ahora el primer ministro tiene el dilema: abrimos la frontera por efectos, digamos, económicos, porque la educación en Australia creo que es el cuarto sector de exportación de Australia. Entonces, aperturar la frontera solo para los estudiantes internacionales sería salvaguardar uno de los sectores económicos de Australia. Entonces, él está en ese dilema: abro la frontera, la tengo que abrir ya, o puedo esperarme a que los casos activos que están en Melbourne o en Victoria se bajen y se controlen, para de nuevo volver al planteamiento de abrirlo prontamente. Yo dijera que las fronteras van a ser abiertas pronto. Hay que tener un marco más claro de que el COVID en Australia está controlado al 100%. Por ahora no está controlado al 100%, hay 104 casos activos, con lo cual hasta que los australianos son muy rectos y muy correctos. Si ellos no ven que todo está perfecto, como lo que pasó en Nueva Zelanda, o en Nueva Zelanda también hay nuevos repuntes, pero Nueva Zelanda y Australia son como la hermana menor y la hermana mayor. Entonces, sí, los dos tienen unas mentes muy cuadriculadas, en el sentido de que necesitan hacerlo correctamente. Ya está planteado varios panoramas, entre ellos que varias de las universidades paguen los vuelos directos de los estudiantes, o sea, mandar vuelos desde Australia hasta Sudamérica y todas las Américas, para que recojan a los estudiantes, mandar un vuelo a Asia para recoger los estudiantes. Otros están planteando el que las mismas colegios, institutos, universidades, etcétera, garanticen que los estudiantes cumplan el requerimiento de cuarentena de 14 días. Entonces, por ahora no hay algo claro, no hay algo que yo les pueda prometer, decirles tal día o tal mes lo van a abrir, pero yo estoy en la visión de que yo creo que para agosto o septiembre, máximo septiembre, ya tiene que estar abiertas las fronteras, a efectos de que hay una gran presión por parte de las agencias, por parte de las universidades, del sector educativo en Australia internacional. Todos están haciendo una presión, están colocando propuestas sobre la mesa para que el primer ministro de Australia pues decida, a ver, hasta qué punto es viable, o hasta qué punto puedo poner en riesgo a la población australiana. Entonces, yo estoy en el pensado de que sí, pronto van a abrir. Oye, a ver, voy a aprovechar para hacerte otras preguntas que nos están haciendo. Hablar un poco de que si yo me puedo ir a estudiar con hijos, si puedo ir, por ejemplo, con esposa, con hijos, etcétera. Si nos hablas un poco de eso, aprovecho, porque nos están preguntando aquí también si puedo estudiar un tercer idioma en Australia. Por supuesto que sí, eso es obvio. Recuerda, Australia es un primer mundo. Australia es, o sea, si me preguntan, y voy a empezar, a veces yo soy un poco muy duro,
Si me preguntan, ¿puedo estudiar ingeniería? Pues claro. ¿Puedo estudiar administración? Pues claro. O sea, pues, no estamos yendo a un pueblito, no, es Australia. Claro que puedes estudiar un tercer idioma. De hecho, Australia es muy cosmopolita. Sydney es una ciudad así literal, haz de cuenta que estás en Nueva York. Yo sugiero que si estás en Asia, pues empieces a estudiar, por ejemplo, un japonés, el chino, porque hay mucha relación con ellos, pero puedes estudiar francés, etcétera. Sofe, 3 preguntas. ¿Puedo ir a estudiar con hijos? Segunda pregunta, ¿qué pasaría? Platícanos un poco acerca de cuáles son las mejores universidades, cómo están las universidades, dónde ubicas tú, por ejemplo, Melbourne, cuál es la más grande, la más fuerte, la de Sydney, etcétera. Y un poquito hablando de las universidades, una pregunta que nos hacen por YouTube, ¿cómo son los ciclos escolares? Empiezan en agosto, en septiembre, en julio. Muchos de los que nos están viendo, supongo yo... Ya va, Rodolfo, pero déjame paso a paso. Voy a respondiéndote una por una, porque si no se me olvidan y le dejamos en el aire muchas de las interrogantes. Comenzando con la primera, sí puede. Parte de los beneficios de la visa australiana es que la visa australiana te permite adjuntar a todo, bueno, a tu directo grupo familiar. Cuando se habla directo grupo familiar, estoy hablando de esposa e hijos. Entonces, ¿puede adjuntar a los hijos? Sí, puedo adjuntar a los hijos. ¿Puedo adjuntar la esposa o el esposo? Sí lo pueden adjuntar, la visa te lo permite. Pero voy a colocarlo de esta manera. Dependiendo del programa que vayan a estudiar, la esposa voy a poner la pareja puede trabajar full time o tiempo completo si voy a hacer una maestría o un doctorado. Eso es un plus para las personas que están buscando el poder de buena manera, poder, más que mantenerme, poder hacer dinero en Australia mientras estoy haciendo mi maestría. Hombre, si tengo una pareja y puedo juntarle, la pareja puede trabajar tiempo completo, estamos hablando que un salario a tiempo completo de un profesional, póngale de un ingeniero, estamos hablando que dependiendo de la experiencia laboral, pueden lograr hasta $100,000 por año. Entonces es bastante alto digamos que el monto que la persona puede ganar. En relación a los hijos sí pueden estar adjuntos a la visa del padre. Ahora, si quieren que los hijos estén cubiertos, si me voy a Australia con mi hijo, ¿puedo meterlo en el sistema público? Desafortunadamente no. Desafortunadamente los hijos de los estudiantes internacionales también tienen que pagar matrícula escolar. Estamos hablando que la matrícula escolar la pagan por semestre. Estamos hablando que por semestre es un aproximado de como unos $4,500 por semestre por el niño. Entonces, el sistema escolar desafortunadamente es pago. Pero si te vas con tu pareja y la pareja tuya está trabajando, pues entre los dos pueden pagar el sistema del niño. El sistema escolar en Australia o el horario es como de 8 de la mañana a 4:30, 4 de la tarde. Entonces están todo el día en el colegio. ¿Qué es bueno de eso? Hombre, que tengo el niño, que alguien me lo está cuidando en el colegio mientras yo estoy trabajando. Entonces, eso es una de las ventajas también del que el niño esté en el sistema escolar de largo horario. Voy a colocarlo de esta manera. Había otra pregunta que me habías hecho después. ¿Cómo son las escuelas? ¿Cuáles son las mejores, las más grandes? Y el ciclo escolar. ¿Cómo está el ciclo escolar? Ok, dependiendo de lo que vayan a hacer. Si se van a ir a estudiar un curso de inglés, los cursos de inglés casi en todos los colegios comienzan cada lunes. O sea, puedo inscribirme cualquier lunes de cada mes. El sistema de los cursos técnicos, dependiendo si es en el sistema privado, por lo menos en español les dicen los TAFE, en inglés se dicen los TAFE. Los TAFE es es el sistema técnico público en Australia, donde se hacen todas las carreras técnicas. Esos tienen los ciclos escolares de ellos, son los julios y los febreros y los julios de cada año, al igual que las universidades. Las universidades también comienzan los julios, todos los febreros y todos los julios. Ahora, hay universidades que tienen 3 intakes, o sea, 3 comienzos. Son muy contadas, pero sí existen, que son en
finalizando febrero, marzo, otra en julio y otra puede ser en septiembre, octubre. Entonces, hay diferentes, pero el normal, el que casi todos lo tienen, es febrero y julio. Ahora, el sistema técnico privado, casi que todos los meses tiene una fecha de comienzo. Ok. Oye, me preguntan, ¿cuáles son los requisitos de revalidación para poder trabajar como un profesional? Si es fácil. Y otra pregunta relacionada, mi hijo se quiere estudiar a Australia, pero necesitaría trabajar para costearse sus estudios. ¿Hay algún programa? Sí, la respuesta es que sí, pero adelante, Sofe. Va dependiendo. Voy a comenzar con lo de la revalidación de las carreras. Miren, en Australia, a diferencia de México, aquí en México, voy a decir, quien licencia de cierta manera o quien cedula, ¿puedo decir eso? Sí, ¿Cédula? sí. O Cédula, no, certifica, valida. ok, es la SEP. En otros países no es así. En otros países quien certifica o quien licencia a una persona es los colegios de la profesión que tú eres. Por lo menos en Australia, si eres ingeniero, Engineers Australia es quien te da la licencia, quien te da un número, donde tú te colegias, donde tú tienes perteneces a una organización de profesionales de tal renglón. Entonces, para convalidar hay cosas muy, muy positivas y es que Australia puede convalidar todos los títulos de los mexicanos. Entonces, todos los títulos de México son convalidables en Australia. Diferentes procesos para diferentes profesiones. Si soy ingeniero, voy a hacerlo a través del Colegio de Ingenieros de Australia. Si soy arquitecto, a través del Colegio de Arquitectos de Australia. Entonces, voy a ponerle el caso de los ingenieros. ¿Qué necesito para convalidar mi título de ingeniero en Australia? Mi título, las calificaciones, el IELTS test, que es el inglés, y 3 ensayos. Son tres vamos a colocarle 3 aportes técnicos que hayas hecho durante tu experiencia laboral. Entonces, es bien sencillo, tarda aproximadamente 2 meses para ser validado o ser ingeniero validado en Australia, ¿vale? A diferencia de Norteamérica y a diferencia de Europa, ellos homologan títulos. ¿Qué es homologar? Homologar es cuando yo veo cuál es el pensum de las materias de aquí de España y veo todo el pensum que tú estudiaste en tus calificaciones, en tu universidad aquí en México. Y dependiendo de estos dos, hago un match, hago así y digo, bueno, ¿sabes qué? No viste tal y tal y tal y tal y tal y tal materia, con lo cual tú eres un técnico medio en ingeniería. Entonces, por lo general, las homologaciones en Europa son mucho más difíciles el que digamos que el que logres que hacerte llamar ingeniero en Europa o en Norteamérica. En Australia, a diferencia de estos dos lugares, Australia convalida. A ver, yo asumo que si tu título viene de la SEP, tú eres ingeniero porque tu título es certificado por el ente mayor de México. Ahora, hay carreras que sí, el proceso es un poco más difícil, no más difícil, más complejo, como son todas las de las áreas de la salud. Ellos sí pasan por un escrutinio un poco más fuerte. Por ejemplo, ellos tienen que presentar unos exámenes teóricos y unos exámenes prácticos. Es un poco más complejo porque pertenece al sector salud. Al igual que los profesionales de la educación, también las exigencias un poco más grandes. Le piden un nivel de inglés más alto, le piden un 7.788 académico. Entonces, sí, ciertamente ciertas carreras, el proceso de convalidación puede sonar un poco más parecido a una homologación que una convalidación, pero es porque pertenecen al sector salud y el sector educación. Son dos sectores muy bien protegidos por el gobierno australiano, donde las personas que trabajan en este sector tienen que estar tienen que comprobar el conocimiento teórico práctico al 100. Entonces, por esto el proceso es mucho más difícil. Pero todas las otras carreras, excepcionando o quitando de un lado la arquitectura, que sí, sí le piden un poco más de
digamos que de documentos como es el portafolio, le piden otras documentación, pero el resto de las otras carreras, o sea, es muy fácil el convalidar. O sea, tú no vas a llegar al país y vas a dejar de ser ingeniero. No, a ver, si tú quieres, puedes convalidar, el proceso es bien sencillo en lo que cabe de la sencillez, tanto y cuanto tengas los requisitos, ¿vale? Y hagas el proceso. ¿Cuál era Oye, la otra pregunta? bueno, nos preguntaron ahí si nos puedes platicar un poco de estudiar otro idioma y un poco preguntarte, yo aprovecho, Sofe, platícanos cuáles son las universidades a tu entender las mejores, la diferencia entre pública y privada, cuánto cuesta una carrera, cuánto me cuesta una carrera en Australia, por ejemplo, en Ok, promedio. voy a comenzar con lo de, puedo estudiar otro idioma aparte de. Pues sí se puede, no como idioma principal, no como un ELICOS. Recuerda que le dije que los programas para poder aplicar a la visa de estudio tienen que ser programas de ELICOS, que es de idiomas de inglés, los programas técnicos y los programas universitarios. ¿Pudiese estudiar otro idioma aparte del inglés? Sí, sí es siempre y cuando pertenezca a otro programa universitario. Por lo menos estoy haciendo una licenciatura en lenguas y voy a hacer, dentro de eso, voy a especializarme en mandarín. Entonces, sí se puede, porque pertenece a un programa universitario, no pertenece a un programa de idioma por sí mismo. Entonces, a diferencia de Canadá, que ustedes sí pueden ir a estudiar francés. Esa es una excepción a la norma porque en Canadá es como un segundo idioma dentro de una misma provincia. En Australia no pertenecemos o nunca en la historia hubo ese problema de las lenguas, siempre fue el inglés no más, entonces no existe un requirement en Australia para otra lengua. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando Derecho en Australia, nosotros teníamos dentro del mismo programa ir a estudiar mandarín o ir a estudiar francés, pero estaba dentro del mismo programa. Pero por sí solo no existe unless que seas ya residente o ciudadano y que quieras estudiar otro idioma. Pero para un internacional, recuérdate que el internacional tiene que tener una visa como una umbrella de visado. Entonces, la visa de por sí solo, una visa póngale, de francés no existe porque no se habla la lengua. Entonces, no es un programa que por sí solo sea accesible para el visado. Yo me centro en la parte de visas. Ahora, las universidades. ¿Cuál es la mejor universidad? Es muy relativo. Voy a poner, es solo mi opinión. Australia tiene son 43 universidades. Hay 8 que son las 8 que están dentro del top 100 de las mejores universidades del mundo por el QS, que es como el ente que califica el ranqueo de las universidades. Existen varios, existe el Shanghai, existe el Higher Education, existen como varios, pero el que más yo uso normalmente es el QS. Entonces, 8 de esas son las mejores universidades. No por estar rankeadas como mejores universidades, top 100, esa universidad es buena en el programa que yo quiero. Ojo. Entonces, siempre les digo a los chicos que si vamos a aplicar a una universidad, primero tenemos que entender qué queremos estudiar y depende de qué quieran estudiar, es que normalmente yo les hablo del perfil de las universidades por ese programa en particular. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al programa de negocio, estamos hablando que en el programa de negocio, pues Monash University, Melbourne University o University of Melbourne son unos monstruos, ¿vale? Son muy buenas, están súper rankeadas, pero también existe otra universidad llamada QET, que es Queensland University of Technology, que no está en el top ranking, pero dentro del mismo programa tiene el Triple Crown, que es la certificación triple de MBAs a nivel mundial. Y los precios, pues estamos hablando que en esta te cuesta 48,000 al año y en el QET te cuesta, póngale,
$34,000. Pero también en la QET puedo conseguir becas de un 25% para los mexicanos. En esta universidad, por lo menos en las otras universidades, las top, me cuesta o es un poco más complejo el que te puedan conseguir lo de las becas. Hablando de becas, en el video pasado hablamos de los programas o las fundaciones de créditos educativos, como es FIDER y FUNED. FIDER es el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, pero es de aquí de México, del Banco de México, es un ente público. Y FIDER y FUNED es un ente también de Fondo de Financiamiento Educativo con tasas de interés extremadamente bajas, con años de gracias para pagarlo. Y también estos dos normalmente los chicos lo usan. La mayoría de los chicos que menos necesitan dinero son los que más lo usan. Y los que más lo usan, los que más lo necesitan, no lo usan. Entonces, les recuerdo, les informo a ustedes que existe FIDER, existe FUNED, y FUNED tiene una convocatoria mixta con CONACYT, en donde CONACYT te costea la manutención y FUNED te ayuda a pagar lo que es el programa educativo. Entonces, yo pienso que se pueden combinar las tres al mismo tiempo. Puedes tener FIDER, FUNED y CONACYT, además de la beca de descuento de la misma universidad. Entonces, si están pensando, ciertamente para todo necesitan dinero. Ojo, nada, o sea, un programa, si estoy pensando en irme al extranjero sin dinero o sin tener un capital primario, pues descarten esa teoría, porque lo que es FIDER, FUNED y CONACYT, normalmente ellos cancelan o te comienzan a pagar después de que tú estás en país, significando con ello que para poder aplicar a la visa, yo necesito tener o pagar el primer semestre para poder aplicar a la visa y poderme ir. Entonces, ciertamente, aquí hay que ser un poco reales de lo que implica el que sí me conseguí la beca tal y conseguí la beca tal. Pues, a ver, tienen que tener una base de un dinero primario. O sea, aquí hay que entender que sí, puedo conseguir la beca de descuento de la universidad, sí, sí es factible. Puedo conseguir el fondo de financiamiento, sí es factible, pero desafortunadamente necesito una base para poder pagar el primer semestre para poderme ir. Entonces, esto para que lo tengan, cuál es la lógica o cómo funciona en la realidad. Porque le puedo hablar historias fascinantes de becas y de financiamiento, pero no le hablan de la realidad, y la realidad es que ciertamente necesitan una base económica para poder irse. Ahora, si con la beca de descuento que le están dando a las universidades, hemos tenido estudiantes que han tenido becas hasta del 50% de descuento. Hombre, 50% de descuento de una matrícula, de una maestría, estamos hablando que ya de por sí ya le están quitando $40,000 en el precio. Entonces, puedo pagar los otros 40 en 2 años. Bueno, ahí tendrían que comenzar a entender un poco cuánto dinero necesita. Por eso es importante que a la hora de darte a ti, que tú también eres agente de educación, tratar de darte, el estudiante tiene que darte a ti todo el insight completo, toda la historia completa, para que tú como agente educativo puedas comenzar a ayudarlo. La ayuda no está solo en prometerle, sin yo tener una información fidedigna de las condiciones reales del estudiante. La próxima pregunta. Bueno, nos hacen, aquí hay una pregunta que está aquí hace rato, de que cuáles son los requisitos para convalidar arquitectura. Los mencionó un poco Sofe. Arquitectura son el título, las calificaciones, dependiendo de eso, lo que es la Asociación Australiana de Arquitectos, ellos te van a checar toda lo que es el título y las calificaciones tuyas, y dependiendo de eso, aplicas a lo que es un examen del mismo ente, y también te van a pedir un portafolio con unas especificaciones muy precisas. De todas maneras, con gusto te podemos ayudar en particular. Si quieres más información, con gusto te puedo dar una asesoría gratuita. También nos preguntan, por ejemplo, si es fácil conseguir alguna revalidación o alguna licencia, por ejemplo, para algún skill, como por ejemplo chofer de camión o cosas así para poder trabajar. A ver,
cuando hablamos de un skill, olvídense lo del chofer de camión, porque esa, ya entiendo que eso va en relación a Canadá. La promesa de Canadá de darle residencia o darle trabajo a los choferes de México. En Australia pasa lo mismo que en Canadá, a diferencia de que no es solo por choferes. Estamos hablando que en Australia normalmente se llama un skill assessment. Cuando es un skill assessment es porque no es en base al título, sino es en base a tu destreza, tanto laboral, o sea, experiencia laboral, como de calificación. Voy a poner el ejemplo. Si una persona es soldador, un soldador normalmente te puede pedir las certificaciones. Si es de 2 años de estudio, mejor. Pero si no es de 2 años, tienen que poder comprobar que han tenido la experiencia laboral por más de 5 años. Entonces, ciertamente es un combinado. Si tengo 2 años de experiencia, puede que me pidan nada más 2 años de estudio, 3 años de experiencia, es comprobable. Si no tengo títulos o tengo un título de 1 año, pero tengo más de 5 años de experiencia comprobable, sí es un poco más factible. ¿A partir de qué semestre de universidad se puede uno ir? Hombre, te puedes ir sin haber comenzado la universidad. Te puedes ir en el 0, en el 1, en el 2, en el 3 y faltándote un semestre. O sea... Sí, no, aquí lo bueno de los mexicanos que ustedes pertenecen al sistema inglés en la educación secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes llegan a un 12º año. Significa que, a diferencia de los de Sudamérica, ellos pertenecen al sistema francés. Ellos llegan al 11º año. Entonces, ustedes tienen la ventaja que ustedes pueden comenzar la carrera directamente, pueden comenzar la universidad. Ciertamente aquí tengo que hacer un paréntesis. Los estudiantes que tienen una prepa IB, que es International Baccalaureate, es mucho mejor que tengan esa a que tengan el sistema UNAM. Porque en el sistema UNAM, si es un International Baccalaureate y voy a hacer una licenciatura, me van a aceptar directamente, no me van a pedir el IELTS y puedo aplicar directamente a la beca de la universidad. Pero si tengo una prepa del sistema CEP, o del sistema UNAM, perdón, ahí normalmente la universidad va a checar la documentación, va a ver las materias que viste y en base a eso ellos te determinan si te aceptan directamente en la carrera o te dan lo que se llama un diploma. El diploma que te va a contar como tu primer año de carrera. ¿Por qué lo hacen así? Porque las universidades no quieren que los estudiantes internacionales fallen en su primer año de carrera, porque eso le baja el score a la universidad. Entonces te aceptan primero en el diploma porque son clases más pequeñas, son clases de 25 estudiantes, el estudiante no está tan estresado como Pasa que en las universidades en Australia, en el sistema normal, o sea, cuando entras ya en carrera, las aulas son aulas magnas, estamos hablando de 200, 300 estudiantes, el profesor dudo que se vaya a recordar del nombre tuyo, algunos que lo hacen, otros que no, pero aquí a lo que voy es que prefieren que ellos ser aceptados primero en un diploma para luego pasar a su segundo año de carrera, ¿vale? Pero ahora, si ya tienen el primer año de carrera, inclusive, si van a estudiar lo mismo, podemos hacer una acreditación de algunas materias. Ver qué carrera la podemos usar para que lo acrediten, o sea, que no tengan que ver esas mismas materias que vieron aquí en México. Pero eso queda de parte de la universidad, hacer o no la acreditación de esas materias o de esas asignaturas que el estudiante mexicano ya estudió aquí en México. Mira, aquí me hacen otra pregunta y voy a aprovechar esta pregunta para decirles algo, chicos. Lo que sucede en México no es exactamente igual en otras partes del mundo. Es decir, si aquí la carrera se llama mecatrónica, no necesariamente se llama mecatrónica ya. Si aquí la carrera, por ejemplo, aquí en México se llama ingeniería civil, en España se llama ingeniero de comunicaciones, porque son carreteras o ingeniero carretero. O sea, no esperen que en todo el mundo toda la gente exactamente tenga los mismos nombres y que nosotros, no todos comen tortillas y no todos tienen gancitos, marinelas en todo el mundo. Coca-Cola sí y McDonald's también, pero algunas cosas cambian. Bueno, pero no tan solo eso, Rodolfo.
sino también es que las asignaturas en Australia normalmente son 4 materias por semestre, no, hasta 5, pero lo normal son 4. Pero son materias que van puntual a la carrera directamente, mientras que en el sistema latinoamericano, voy a englobarlos a todos, meten muchas materias de relleno, como introducción a no sé qué o cultura de no sé qué. Entonces, normalmente no todas las materias son iguales al pensum de las universidades australianas, porque la de la australiana casi que en el primer semestre ya estás viendo algo de la carrera o algo que vas a usar en la carrera. Entonces el sistema australiano es muy focus en la carrera directamente. Tornillos amarillos de color anaranjado. Entonces, a diferencia con nosotros que vemos que si 50 matemáticas, no sé qué, ellos van a ver una sola. Entonces, por eso es que normalmente no todo el pensum es convalidable. Y yo lo comento porque si aquí viste una carrera que te gustó y se llama ingeniero pues no la vas a encontrar exactamente igual en otras partes del mundo. No estés esperando eso. No es, no, pues yo no me voy a Australia porque no está esta carrera. ¿Y quién dice que no está? A lo mejor está una mejor. Lo que pasa es que se llama diferente, ¿eh? Tienes un buen punto a tratar, porque normalmente en Australia, y me pasa mucho justamente lo que me estás diciendo, de que muchos estudiantes me piden ingeniero mecatrónico, un ejemplo, y le coloco y le mando una opción de ingeniero, o sea, Bachelor of Engineering, y entonces me dicen, no, no es lo que estoy buscando, y le digo, a ver, en Australia normalmente voy a poner el caso de nuevo de la ingeniería se te va a dar por las major, entonces va a ser Bachelor of Engineering, Major en Mecánica o Major en Industrial. Entonces, normalmente ellos van de general a específico y muy específico, inclusive. Puedes tener una Major y una Minor de este lado. O sea, o sea, mientras más específico seas o te gradúes, mejor para Australia, porque Australia está buscando personas muy calificadas en áreas muy específicas. Más específico, pues mucho mejor. Y es que, ¿saben qué, muchachos? Nosotros en México inventamos nombres. Y, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una institución privada que cada 5 años reinventa sus carreras y le pone el nombre que quiere, ingeniero en sistemas computacionales. Pues no se llama exactamente igual, en otras partes se puede llamar ingeniero en tecnologías de información. O, por ejemplo, había una carrera donde yo trabajaba, había una carrera que se llamaba licenciado en sistemas de computación administrativa. Pues no se va a llamar igual en otras partes del mundo, se puede llamar informática. O, por ejemplo, actuario. Pues aquí en México le llamamos actuario, pero ¿tú crees que se va a llamar actuario en otras partes del mundo? ¿Qué significa eso de actuario? Pero si me dices análisis de datos o experto en análisis de datos o matemáticas aplicada, pues puede que sí. Entonces, no estés, esto es bien importante, no estés esperando que como ya escogiste aquí en la UNAM la carrera rojo con amarillo y 2 azules, te vas a encontrar en otra parte del mundo la carrera rojo con amarillo y un azul. Entonces ya no es la misma. O 3 azules. No. Tienes que ver tú el plan. Tienes que ver qué vas a estudiar. La ingeniería tiene que ver con ingeniártelas a través de la técnica, de las matemáticas y los procesos. Que si se llama mecatrónica o se llama electricidad o se llama mechanical engineering and electricity, no te preocupes. Además, no porque se llame de una manera, no puedes trabajar en algo que a ti te gusta. Me preguntan cuándo comienzan los ciclos escolares. Creo que ya lo contestaste, sí, pero si quieren empezar ahorita, febrero y julio. Febrero, julio, sí, es febrero, la universidad. A ver, alguien que esté por aquí en este grupo que quiera levantar la mano, participar, hablar, relacionarse aquí con Sofe, no va a pasar nada, nomás lo van a ver como 2 millones de personas. Voy a mientras que a personas me preguntan, voy a hacer un costo o el típico costo de un programa técnico. Voy a poner un diploma en business, como para, este es el típico programa o de gerencia, diploma de gerencia de 1 año. Es el típico programa que normalmente los estudiantes intentan hacer como su primer programa,
como para ver qué onda con Australia, si me gusta o no me gusta, y donde yo no necesite tampoco de costear o de tener mucho dinero para poderme ir. Mire, un programa normal de un diplomado en el sistema privado puede costar aproximadamente de 5.500 a 6.000 dólares australianos. Las instituciones en Australia te pueden dar planes de pago para pagarlo en 4 trimestres, ¿vale? Entonces, teniendo que desde México vas a tener que pagar, póngale, unos 1.500 dólares del primer trimestre, lo del seguro médico, póngale otros 500 dólares más, y póngale lo de la visa, 620 dólares. Ya estamos hablando que son 2.600 dólares. El pasaje, que ahorita los pasajes están bastante económicos. Ahorita uno de nuestros clientes consiguió un pasaje para enero en 11,000 pesos. Me pareció súper económico. Y bueno, colocándole eso, estamos hablando que con 2.500 dólares ya tú pagaste la visa, el seguro y el primer trimestre del curso del diploma. ¿Vale? Entonces, esto te va a ayudar a poder irte a Australia. Ciertamente necesitas un dinero para poderte mantener mientras que consigues empleo. Póngale otros 2.000 dólares como para mientras que consigues empleo. Estamos hablando que aquí, si tienes un capital mayor a 6.000 dólares australianos, pues puedes comenzar ya a tener uno de estos programas que son de estudio y trabaja, pero que son de los más económicos. Ciertamente no es un programa universitario, nivel grado, pero es como para que si le tienen miedo al destino y no quieren gastar tanto dinero y quieren probar un bocado, un pequeño abreboca de lo que es Australia, pueden comenzar con algo de este tipo. Además que los diplomas o los certificados no te van a pedir un alto nivel de inglés, te piden nada más un 5 en el IELTS test o un 5.5 en el IELTS test. De verdad que el nivel de inglés es mucho más bajo que el universitario. Y cosas buenas también es que los horarios son bien flexibles. Estamos hablando que los diplomas o los certificados son 2 días y medio a la semana, con lo cual tienes bastante flexibilidad en tu tiempo y más que todo en tu tiempo. Rodolfo, te fuiste. Rodolfo. Sí, es que estaba yo poniendo un enchufe aquí, pero vale. Ya, o sea, entonces moví la cámara, entonces, para que no se vea, pues le puse el video. Oigan, fíjense, yo tuve la oportunidad, yo estuve en Melbourne, estuve ahí como 2 semanas en Melbourne y como otras 3 en Sydney. Y fui a conocer universidades, fui a Monash está en Melbourne, no sé si se pronuncia bien Monash. Monash es una universidad muy grande, muy grande. Yo algo que le digo a la gente un poco para que me entienda, yo la comparo, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué la comparo? Digo, yo sé que la comparación no es exacta ni es muy buena, pero es una universidad muy grande, los edificios son muy modernos, como de ladrillos, es una universidad muy fuerte en negocios, en cuestiones de sociales, en humanismo, todo eso. Después, ahí fui también a la Universidad de Sydney, está arriba como en una pequeña colina y se ve toda la ciudad, está hermosísima esa universidad. Tiene como castillos, como lugares, o sea, haz de cuenta que llegaste como si fueran los salones de Harry Potter y así, porque tiene toda esa arquitectura, digamos que medio inglesa, victoriana. Melbourne fue la capital de Australia antes que Canberra, entonces hay muchas calles que se llaman Queen, Victoria, cosas así, porque la reina Victoria fue quien estaba rigiendo Inglaterra cuando llegaron a Australia. Y después también hay una universidad en Melbourne que es muy fuerte en tecnología, creo que es RITJ, R-I-T-J, algo así. La Royal Melbourne University of Technology, creo que se llama. Algo así, sí, que es como una universidad urbana, porque dentro de la ciudad están así como que aquí está un edificio y 2 calles para allá está otro y 3 calles. Esa es una de las pocas que tiene el campus muy disperso en toda la ciudad. Así es. Ahí es muy bonito Australia, es realmente muy bonito. Melbourne es una ciudad más como colonial, por así decirlo, y Sydney es una ciudad más cosmopolita.
Si te vas más hacia el norte, si te vas allá ¿cómo se llama esta ciudad? Brisbane, pues allá hay carreras sobre ciencias naturales, sobre ese tipo de cosas. Si te vas a Perth, hay ingenierías, está la minería, etcétera. Es un país que tiene lo fascinante del primer mundo de Europa y lo extravagante, interesante de Asia. Porque también algo que yo me di cuenta es que estás en Sydney, parece que estás en Nueva York y está lleno de asiáticos y de personas musulmanas y de personas que son pues, de allá, de Asia, de Japón, de China, de Hong Kong, de Tailandia. Pasa Entonces, que Asia en general, lo que es India y China, por ejemplo, ven a Australia como como para mí, es solo mi opinión, no es la verdad, solo mi opinión, lo ven como su pathway a pertenecer al occidente. así es, así Es es. como la parte donde ellos quieren ser, voy a ponerlo así de esta manera, ser blancos o pertenecer al sistema europeo. Entonces, pero lo bonito del caso es que tú vas a Australia y ves, tienes el pensamiento que vas a conseguir con pura gente rubia. Hay gente rubia, pero también hay gente, digamos que de la India, gente asiática. O sea, hay gente desde sureste asiático, China, hay de todas partes en el mundo, pero sí ciertamente, como bien lo dices, pertenece a todo lo que es el área Asia-Pacífico. Entonces, sí, voy a conseguir a mucha gente de muchos países. Lo bueno también, y eso es positivo para nosotros los latinos, es que no hay muchos latinos. Somos casi que un 1% o menos de un 1% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que ser latino en Australia es algo muy positivo. En mi caso, pues yo tuve la fortuna de que yo decía que soy latino o soy de Venezuela y pues la gente encantadísima y queriendo hablar, bailar, mi cultura. Pues para mí ser latino en Australia es sinónimo que todo el mundo te quiera preguntar qué comen en tu país, qué hacen en tu país. Es algo positivo, no hay un estigma de ser latinoamericano como en otros países, no lo voy a nombrar, pero cosas positivas es que en Australia, por ejemplo, se habla más de 300 lenguas y dialectos. Entonces, ¿cuántas nacionalidades son? Bueno, yo también soy australiano porque tengo el pasaporte australiano. ¿Cuántas nacionalidades convergen en Australia? Más de 90 nacionalidades convergen en Australia, o se combinan o se mezclan. Entonces, ciertamente, para los que tienen miedo de pensar, a ver, si me voy a Australia, voy a conseguir empleo porque soy latino. Hombre, en Australia, quien te va a emplear, la secretaria es hindú. El jefe tuyo que te va a estar haciendo la entrevista póngale inglés. El otro es latino. Entonces, todos tenemos, como en mi país dicen, rabos de pajas. Nadie se va a pisar el rabo del otro. Entonces, ciertamente no hay una mala, voy a decir, una mala connotación de ser latino. No hay problema. Inclusive mucha gente, si le preguntas o si dices, soy de México, lo que vas a ver de México son los tacos y los nachos, cosas que no son mexicanas, pero es lo que ellos piensan y los sombreros. Entonces, eso es lo que ellos piensan que es México. Entonces, no hay una mala cuestión o una mala visión de lo que es ser mexicano. En toda Australia nada más hay 3,000 y algo residentes mexicanos. Y al año solamente van 3,500 estudiantes internacionales de México. A diferencia de Colombia, que manda más de 20,000, Brasil, que manda más de casi 30,000 estudiantes, Chile, que manda como 8,000 y algo. O sea, todos los otros países del sur mandan más para Australia que para arriba. Y aquí claro, de México mandamos más para arriba que para Australia, pero Australia compite muy de la mano con países como Canadá, países como Nueva Zelanda. Estos tres tienen la misma tónica, o sea, los tres tienen un programa de migración calificado en donde toman en consideración tu título, tu experiencia laboral, tu edad, tu nivel de inglés. Los tres lo tienen, los tres tienen el programa de migración calificado.
con diferentes nombres. En Canadá se le llama el Express Entry, en Australia el programa de migración calificada, en Nueva Zelanda también, pero todos es en base a, si querés quedarte en el país, lo puedes hacer tanto y cuanto cumplas con los requisitos requeridos para ese programa. ¿Y de qué se trata ese programa? En tu perfil académico y laboral. Si haces bien las cosas y si tienes un buen perfil atractivo para Australia, mira, aquí en México, en la oficina, hemos recibido tantos mexicanos con doctorados, postdoctorados, con maestrías, y cuando a veces, muy tristemente, le pregunto sus salarios y comparo los salarios para que no se me pierda esta información. Si quieren comparar cuánto o cómo está el mercado laboral australiano, chequen esta página. Se llama SIC, se escribe S de Salomón, E de elefante, K de kilo.com.au. Ese es el buscador de empleabilidad o el buscador de empleo más grande de toda Australia. ¿Para qué quiero que lo chequen? Bueno, pongan en el keyword mechanical engineer o architect o waiter o cleaner, para que vean cuál es la oferta laboral al día de hoy, cuántos son los salarios en Australia. Esto es más allá de yo hablarles un poco de lo que es el destino, es que ustedes mismos se involucren y comiencen a checar y comiencen a confirmar la información que se les está dando, que sean parte del proceso y no consecuencia del mismo. Es importante que cuando ustedes comiencen y tengan en mente un destino para irse a lo que sea, trabajar, estudiar, lo que sea, no sean consecuencia de las agencias que le digan tal colegio porque te estoy mostrando un folleto muy bonito de la franja amarilla y niños riéndose. Aquí la idea no es esa. Si estamos hablando con personas ya mayores de edad, la idea aquí es tratar de fomentar el que ustedes también investiguen. Parte de esto es que investiguen el destino y que, bueno, si esto que le estoy nombrando de cuánto gano, bueno, ¿cuánto pudiese yo ganar como ingeniero? ¿Cómo está la empleabilidad, la movilidad laboral? Ciertamente, hoy por hoy estamos en pandemia. O sea, la pandemia ha afectado todas las digamos, las economías del mundo, pero estamos hablando que en Australia, si antes, por ejemplo, yo metía ingeniero civil, antes eran 3.800 puestos disponibles. Al día de hoy, ahorita van a ser 1.600. Pero igual el número también es alto para una población que son 25 millones de habitantes. Entonces, tomen esto en consideración a la hora de escoger cuál es el destino para irse a estudiar. No tan solo el ranqueo de las universidades, no sé, qué tan bonita es la universidad, es también todo como un todo, o sea, un global. Cómo es el estilo de vida, cómo es el racismo, cómo es la empleabilidad, cómo es la ciudad, en verdad. Hay ciudades preciosas, como ya lo nombraste. Entonces, chequen todo el entorno de este plan. ¿Tienes una pregunta? Sí, quiero mandarle un saludo a Tania, que está viéndonos desde Chihuahua. Tania, un saludo también. Y ella nos pregunta si, por ejemplo, si voy a estudiar un diplomado, ¿se puede estudiar y trabajar con un diplomado? Sí, en Australia la visa 500, que es la subclase 500, que es la visa de estudio, es un solo tipo de visa, es la visa 500. La visa 500 te permite trabajar así estés estudiando cualquier tipo de curso, desde inglés hasta un doctorado. Desde el momento que tú comiences tu curso ya tienes derecho a poder trabajar en Australia. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente por internet, que es bien straightforward. Clicas y ya produces lo que es el RFC australiano. Porque sin RFC australiano no te pueden pagar el salario, porque por los impuestos. No eres contribuyente, fiscal. Muy bien. Pero así Muy de bien. fácil. Australia es una gran oportunidad. Australia es un país, la verdad, bueno, de hecho es un continente, una isla gigantesca que nos da mucha oportunidad, la verdad, de hacer muchas cosas. Sofe está muy cerca de nosotros, está aquí en México, es el director general de EMSA, ya se dieron cuenta, tiene toda la experiencia acumulada, toda la experiencia del mundo.
Es una persona realmente muy dedicada, muy intensa, tiene mucha pasión porque los estudiantes logren sus actividades. Y lo que dice Sofe, y yo lo quiero retomar y con esto quiero ir concluyendo, es que busquemos específicamente lo que tú necesitas. Entonces es bien importante conocerte, saber tu presupuesto, saber tus ideas, saber tu nivel, tanto de inglés como a lo mejor académico, tus expectativas y ayudarte a buscar la mejor opción para ti. Fíjense, yo trabajo para ti, yo no trabajo para las escuelas de Australia, o sea, a mí no me paga Sydney, ni me paga la Universidad de Monash, ni me paga la Universidad de Melbourne o University of Melbourne. Y a Sofe tampoco le pagan las universidades. Él también trabaja para ti y acerca toda Australia para ti. Aprovecho para decir que como Nueva Zelanda está muy cerca, también Nueva Zelanda tiene muchas cosas muy interesantes y también Sofe tiene mucha, pero mucha información de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que es medio ambiente es el top del mundo a nivel mundial en Nueva Zelanda y es un país espectacular. Entonces, yo quiero agradecerle a Sofe, de verdad quiero agradecerte mucho este tiempo que nos diste, Sofe, que de forma muy desinteresada, muy proactiva nos has donado. Yo quiero agradecerte todo este esfuerzo y pues vamos a seguir invitando, vamos a seguir aprovechando tu experiencia, Sofe, y yo les quiero agradecer también a todos los que se conectaron. Ya saben, es muy fácil, nos pueden dejar aquí sus datos por la página de Facebook o nos pueden mandar un correo electrónico y nosotros nos ponemos en contacto con Sofe. Muchas gracias, Sofe. Para concluir, Rodolfo, y bueno, y darte también las gracias a ti de haber invitado, es que bueno, si están pensando en un programa que les ayude a ustedes como un pathway para la migración, tienen como buena opción el país de Australia, porque más allá también de irte a estudiar, puedes también probar lo que es el mercado laboral con grandes salarios, puedes aplicar o tener la visión de poder aplicar si eres elegible al programa de migración calificado, que es en base a tu perfil académico laboral. Aquí en México muchos estudiantes y muchas personas están, yo creo que sobrecalificadas para muchas cosas. Entonces, si estás pensando en estos días de incertidumbre económica en varios países, ten presente que existe un país de primer mundo que tiene un programa de migración calificado para poder quedarte como residente y luego convertirte en ciudadano. Entonces, siempre es importante, si hoy por hoy, más que todo hoy por hoy, si estás pensando en un programa educativo, trata de que ese programa educativo conlleve a un programa más allá, sea un programa laboral o un programa migratorio. En Australia tienen las dos opciones. Si quieren quedarse más tiempo laborando, si quieren quedarse como residente, si cumplen los programas, si cumplen los requisitos tal cual como se le están planteando, mucho mejor. Ustedes como mexicanos la tienen muy o más sencilla que los países del sur. Ustedes ya tienen buen nivel de inglés, un muy buen promedio académico y bueno, muchos de ustedes inclusive ya tienen maestrías y doctorados. Entonces los motivos a que comiencen a organizar este sueño de pues traspasar las fronteras mexicanas y pues mejorar su estilo de vida, ya sea en Australia o sea en otros países, pero como dijo Rodolfo en un principio, organizar y constancia es la clave para poder lograr un sueño de poder mejorar un estilo de vida. Si no, bueno, bienvenido también el poder construir o reconstruir a México. Eso también forma parte también de ser emprendedores, poder adquirir conocimientos en el extranjero y aplicarlo en México. Pero bueno, hay que ser realistas, la parte económica también influye mucho y bueno, y los salarios atractivos del primer mundo forman parte de ese incentivo que te hace pensar un poquitico en cómo lo planteas. Entonces, bueno, esperando ser invitado nuevamente en tus charlas y poder canalizar a los soñadores de tu fundación.
Muchas gracias, Sofe. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a esperar a que la transmisión se grabe. La grabe, yo la suba a YouTube por si alguien la quiere también volver a ver en YouTube. Digo, se queda en Facebook, pero luego a veces es bien complejo buscarla. Y en YouTube ya en el canal pues se va a quedar ahí por siempre. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fue un placer. Vamos a darle por terminado aquí a Facebook.